Pues te recibimos con esta última hora, con esta noticia del asesinato del líder de Hamás. Hace apenas unas semanas, seguro que se acuerdan de la muerte de Hassan Nasrallah, un poquito antes también la muerte de Ismail Haniyeh. Parece que Israel vuelve a hacerlo, en este caso con el actual líder de Hamás. Te quiero preguntar lo mismo, ¿qué supone esto para el conflicto en Oriente Medio? Y si crees que va a suponer una escalada, también una posible respuesta por parte de Irán. Claro, al final esto es lo que hemos estado viendo a lo largo de los últimos días, las últimas semanas. Ser líder de Hamás, ser líder de Hezbollah es un riesgo para la vida de esa persona, para la integridad de ese líder, que es uno de los objetivos de Israel. El objetivo último es acabar con el movimiento en sí, con Hamás, con Hezbollah. Es una labor casi imposible porque no sabemos a ciencia cierta cuántos milicianos de Hamás o cuántos milicianos de Hezbollah hay, cuáles son sus efectivos, y es muy difícil también acabar con las simpatías que todas las acciones israelíes pues empiezan o acaban por producir entre la población y convierte a cada uno de los individuos que viven en una determinada geografía en potenciales también miembros de esa organización, ¿no? No estoy llamando terroristas a todos los habitantes, sino simplemente cuando uno se ve oprimido y ve que la situación de dificultad, incluso de violencia, pues es ya sistémica, pues reflexiona acerca de ciertas cosas. Pero el acabar con los cabecillas, con aquellos que pueden, en el momento en el que el anterior líder fallece o es asesinado, supone una reacción en cadena. Irán va a ir respondiendo precisamente por esa conexión que tiene con Hezbollah, pero también va a ir respondiendo por acciones que entiende que son hostiles hacia intereses iraníes tanto nucleares como estas relaciones de las que hemos venido hablando con Hezbollah. Lo mismo sucede con Hamás. Aquello que pueda ser interpretado como un ataque, como un menoscabo de esa integridad del movimiento, pues puede ser utilizado como respuesta contra Israel. Y aquí entramos en un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Lo que unos consideran un ataque, otros lo consideran una represalia, y esto lleva a una nueva acción por la parte de que se trate, y entramos en una espiral destructiva de la que el punto de stop es casi imposible de alcanzar y nos va abocando a nuevos movimientos, a acciones, a una tensión todavía más elevada y a una línea roja que no queremos cruzar, y que es que esto se acabe extendiendo como un reguero de pólvora. ¿Hasta qué punto Israel va a dejar este objetivo de lado? Bueno, pues yo creo que es una cosa que a día de hoy no es factible que suceda, precisamente porque el gobierno de Netanyahu ha dicho que la intención es acabar con todo esto. Y aquí nos sumamos a lo que hablábamos el otro día del camino que está transcurriendo Irán para alcanzar un armamento nuclear, que sería un punto de no retorno a esa situación y que pondría en un brete al Estado de Israel. Pero yo, por no extenderme mucho más, creo que cualquier nuevo líder, tanto de Hamás como de Hezbollah, que reemplace al líder con el que se ha acabado, va a suponer una reacción, salvo que seamos capaces de alcanzar un alto el fuego, seamos capaces de alcanzar ese punto de frenada, ese momento a partir del cual rompemos este círculo vicioso al que me refería antes, porque de lo contrario esto va a ser un toma y daca y no vamos a acabar en ningún momento. Bueno, pues pendientes de este toma y daca, después de, como decimos, la confirmación oficial ya por parte de la radiodifusión israelí del asesinato del líder de Hamás, vamos a hacer un breve impasse para mirar, en este caso, a las bolsas en Estados Unidos con, ojo, a pesar de toda la tensión geopolítica, hoy máximos para Nvidia, máximos para JP Morgan y también para el oro. Este sí también muy influenciado por toda la tensión geopolítica. Nos cuenta los detalles nuestra compañera Alma Navarro. ¿Qué tal? Muy buenas, Alma. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Pues efectivamente máximos históricos al poquito de abrir la negociación, la bolsa, de abrir Wall Street en una jornada marcada por esa reunión del Banco Central Europeo con ese recorte de tipos en 25 puntos básicos. En Estados Unidos, máximos históricos para JP Morgan solamente unos días después
de haber presentado resultados, unos resultados que gustaron mucho al mercado y que ahora están premiando a las acciones de la compañía. También máximos históricos en Nvidia, impulsada esta compañía, la líder del sector tecnológico gracias a su desarrollo de chips de inteligencia artificial, por las subidas a su vez que experimenta TSMC, Taiwan Semiconductores, después de presentar unas cuentas que han gustado mucho también al mercado. Y también máximos intradía en el oro, $2.869 la onza. Vamos a ir por partes, vamos a desgranar eso que está pasando en el mercado, esos máximos. Por un lado, JP Morgan, que está experimentando una subida del entorno del medio punto porcentual y cotiza por encima de los $224 por título. Presentó unos resultados en el último trimestre con unas ganancias del 6% anual y 43.300 millones de dólares. Por otra parte, también Nvidia sube gracias a Taiwan Semiconductores, y es que TSMC pues ha informado de un aumento del 39%, ahí es nada, en las ventas netas del tercer trimestre, hasta los 23.500 millones de dólares. Así que después de ese revolcón que se han llevado los semiconductores en los últimos días como consecuencia de unas malas cuentas para ASML Holding, o más que unas malas cuentas, unas malas perspectivas de futuro, no todo es negro en el sector de la tecnología. Máximos históricos para Nvidia, subidas importantes para TSMC y también máximos históricos para JP Morgan y para la cotización de la onza de oro. Bueno, pues pendientes de estas subidas hoy en Wall Street, el foco puesto en las tecnológicas, eso de las 5 de la tarde, les daremos todos los detalles en Rolling Stocks. Ahora volvemos a mirar a la actualidad geopolítica, volvemos a poner un nombre, el de Yahya Sinwar. Como decimos en estos momentos, es la radio del ejército iraní la que confirma también la muerte del líder de Hamas, Abbas. Te quiero preguntar también por esto y por si puedes encadenar o no una respuesta por parte de Irán. Si crees que lejos de una solución diplomática, pacífica, está cerca a una escalada, una guerra total de la que se viene advirtiendo durante mucho tiempo. Antes de responder a tu pregunta sobre la reacción, es evidente, como dijo Luis, que no sabemos, no tenemos información de los efectivos que tiene el grupo Hamas o el grupo Hezbollah. Pero lo que sí sabemos es que esas personas o esos líderes conocidos mediáticamente cada vez son menos. Es decir, si nosotros hablamos del grupo Hamas, pues Ismail Haniyeh, que fue asesinado, que lo mataron prácticamente en la capital de Irán, Yahya al-Sinwar hoy, y queda únicamente los conocidos como líderes del grupo Hamas, queda Khaled Mash'al, que está viviendo en Qatar y que aparentemente está un poco lejano de la lucha armada, como hemos visto lo que pasó con Yahya al-Sinwar. Lo que comentaste, Sergio, que cuando lo mataron pues, prácticamente estaba armado y estaba dentro de una lucha armada. Sin embargo, para poder analizar una posible respuesta, insisto siempre, y a pesar de que suena un poco repetitivo, insisto siempre en entender el contexto histórico y social del Medio Oriente. Hoy en día, si nosotros vemos el territorio iraní y regresamos cientos de años atrás, ese territorio, la última vez que estuvo gobernado por un imperio persa que no sea islámico, estamos hablando del año 625 después de Cristo. A partir aproximadamente de ese año, el territorio iraní cayó bajo el gobierno del Estado Islámico, un Estado que ha transformado en manos de diferente tipo de gobierno, entre los omeyyas, los abbasíes, los otomanos. Después de la caída del Imperio Otomano o la pérdida del Imperio Otomano en la Guerra Mundial, un poco antes, cuando se empezó a debilitar, empezaron a surgir diferentes estados que gobernaban el territorio iraní bajo la religión musulmán chiita. Hasta entonces, la primera vez que los chiitas han gobernado Irán fue desde antes prácticamente de la Revolución Islámica en 1979. Todos esos imperios persas, musulmanes, chiitas que estaban, incluso había una república, digamos, soviética
que también la religión era la religión chiita, porque eso es natural ahí, porque la mayoría de las personas que viven en el territorio iraní son chiitas, al igual como en Irak, ¿no? Ahora, si nosotros juntamos esta realidad con todo lo que he platicado en el primer comentario sobre la lucha eterna entre los suníes y los chiitas, pues lógicamente para Irán va a buscar lo que sea necesario para establecer un gobierno chií, porque al final de cuentas tenemos que comprender que la religión islámica es una religión teocrática. El tema del Estado Islámico, un Estado gobernado por las leyes del Corán, no es un tema político, sino es algo fundamental dentro de la religión islámica. Es decir, los países musulmanes hoy en día que tienen el potencial, que tienen el poder de liderar el mundo islámico, lo ven como una forma de realizar un objetivo religioso. Y cuando hablamos de países que tienen ese potencial, hoy en día tenemos 3 posibles candidatos. Tenemos a Turquía, tenemos a Arabia Saudita y tenemos a Irán. Esos 3 países representan una fuerza en la región que podría gobernar el mundo islámico, pero para hacer esto, prácticamente primero tiene que acabar con la contraparte. Si hablamos de Turquía y Arabia Saudita, ambos son gobiernos suníes. Irán es un gobierno chiita. Turquía son suníes, pero no son árabes, que también es un tema doloroso para los musulmanes árabes que consideran que los otomanos les quitaron el poder a pesar de que no son de la ascendencia árabe donde nació el Islam. Arabia Saudita sí cumple con los 2 requisitos, que es un país árabe y suní, y Irán pues es chiita y es persa, ¿no? Y hoy en día, si ustedes analizan, obviamente ahí hay una barrera con el tema del idioma, pero si nosotros vemos en árabe lo que circula en redes sociales, lo que circula en medios de comunicación árabes, de repente salen algunos comentarios dirigiéndose a Irán como ese país persa o esos persas, ¿no? Existe ese tipo de coraje interno en el mundo islámico suní en contra de Irán. Ahora, haciendo como una conclusión para no extenderme tanto de todo esto, Irán le conviene todo lo que le facilita la tarea de neutralizar su entorno. Y cuando hablamos de neutralizar su entorno, acordamos que el primer enemigo y el más fuerte de Irán en el Medio Oriente era el presidente de Irak en ese entonces, Saddam Hussein. Era un dolor de cabeza para Irán, y quien lo eliminó no fue Irán, fue Estados Unidos. Entonces, si yo me pregunto quién fue el beneficiado número 1 de la invasión estadounidense contra Irak, pues hoy en día vemos que es Irán. Hoy en día en Irak hay un gobierno débil, no hay un ejército fuerte, hay un territorio dividido en diferentes grupos socio-religiosos, y Irán y los chiitas tienen mucho más presencia en Irak que antes. Si nosotros nos preguntamos quién es el beneficiado número 1 de sacar las tropas estadounidenses de Afganistán, no es Estados Unidos, es Irán. Entonces, en este sentido, a pesar de que suena una hipótesis muy rara, muy diferente, pero en la práctica hay algunas acciones de Estados Unidos que están garantizando el entorno de Irán. Y la pregunta es, ¿qué dará Irán a cambio de este tipo de ayuda indirecta que se está ofreciendo del mundo occidental a Irán? Ahora, si nosotros volvemos a analizar un poquito el grupo Hamas, lo que mencioné también en mi primer comentario del financiamiento de Israel, hay evidencias de esto. El fundador del grupo Hamas, Ahmad Yassin, quien lo asesinó, también lo mató Israel, lo mató Israel en el año 2004. Ahmad Yassin fue quien fundó el Centro Islámico en su momento antes, y ese Centro Islámico, como dije, fue financiado de Israel por
motivos benéficos y por algún tipo de actividad social. Sin embargo, Israel, cuando se dio cuenta que este Ahmad Yassin está agarrando el dinero para comprar armas, pues ahí empezó todo ese conflicto y él tuvo diferencias con el grupo de los hermanos musulmanes y por eso fundó el grupo Hamas. Es decir, a fondo hay una diferencia que se generó entre los hermanos musulmanes que son 100% suníes y Ahmad Yassin, que lo empujó a formar el grupo Hamas junto con otros fundadores para llegar a este grupo que estamos viendo hoy en día. Ahora, lo mismo se aplica a Hezbollah, que en este caso, entendiendo todo este contexto histórico y religioso, realmente Hezbollah no es un grupo que su objetivo es la resistencia en contra de Israel. Esto es lo que se dice mediáticamente. La realidad es un grupo que su objetivo es fortalecer la presencia chiita en el Medio Oriente y proteger los intereses de Irán. ¿Cuál es la evidencia sobre esta hipótesis o esta teoría? Pues simplemente ver cómo en el Líbano este grupo se transformó a un partido político que tiene representación en el gabinete libanés y una representación que concluye o incluye, perdón, la presencia de todos los chiitas en el Líbano. Entonces, eso de decir de que Hezbollah es una resistencia que Irán lo creó para frenar a Israel, esto no es del tanto cierto. Y vimos, y hace un año que estuvimos platicando en Negocios TV de la reacción de Hezbollah, cómo puede ayudar al grupo Hamas, y vimos que no ayudó. O sea, hizo algunos ataques muy superficiales y Hezbollah no ayudó porque son dos ideologías religiosas y políticas distintas. Ahora, al final, para cerrar mi comentario, lo que mencionaron también sobre las armas muy avanzadas rusas que encontraron con Hezbollah, no me sorprende que haya ese tipo de armas. Lo que me sorprende es por qué no los están utilizando. Es decir, los ataques que ha dirigido Hezbollah hasta el momento, no hay evidencia de que son hechas por armas muy avanzadas rusas. Estamos siguiendo las noticias, viendo que son ataques, a veces dan algún tipo de resultado, tampoco es un resultado fenomenal, pero un resultado limitado, pero son armas tradicionales. Entonces, esas armas que hablan de que encontraron ahí, pues, ¿a dónde van y por qué no los están utilizando como uno pensaría, Sergio?